Ahora hablemos sobre las ecuaciones. Nuestra segunda unidad, el sistema algebraico para poder representar ecuaciones en las que no sabemos los valores que satisfacen dicha igualdad. Entonces, miremos que las ecuaciones lineales tienen muchísimas aplicaciones y a partir de ello podríamos hallar diferentes valores. Voy a poner un ejemplo inicial como para dar introducción al tema y luego explicaré qué quiere decir ecuación. El ojo humano distingue 1.000.000 de colores y procesa una imagen en 150 microsegundos. ¿Cuántas imágenes procesa el ojo en 750 microsegundos? Pues inicialmente, y como lo habíamos visto antes, podemos tomar en cuenta los valores que nos permite o que nos da el problema para poder resolver la pregunta. ¿Cuántas imágenes procesa el ojo humano en 750 microsegundos? Pero también hay que tener en cuenta que hay datos que realmente no son relevantes. Por ejemplo, al inicio del problema dice que distingue 1.000.000 de colores. Ese dato no nos sirve para la solución de este problema. Estamos hablando únicamente de la relación entre las imágenes procesadas en 150 microsegundos y las que serán procesadas en 750 microsegundos. Entonces, para yo poder resolver esto, debo usar los datos que tengo. Entonces, si lo hiciéramos paso a paso, usando, digamos, el razonamiento sencillo, diríamos que es si una imagen procesa 150, se procesa en 150 microsegundos, pues 2 lo harán en 300, 3 en 450, 4 en 600 y 5 en 750. Hasta ahí muy sencillo porque simplemente es un dato pequeño, 750 podríamos llegar a ese valor sin problema. Pero también podemos usar una ecuación o una igualdad que relaciona tanto las imágenes que procesa en una, los microsegundos que se demora en procesar una imagen y los que se demora en procesar en 750 microsegundos. Entonces la relación sería x1, 750, 150, es decir, en una imagen 150 microsegundos procesa. ¿Cuántas imágenes en 750 microsegundos? Y obtenemos como resultado 5, que es lo mismo que obteníamos al lado izquierdo. Pero observemos que en el ejercicio anterior estamos hablando solamente de 750 microsegundos. ¿Qué pasa cuando el dato es muy grande? En este caso, se pregunta la cantidad de imágenes en 240.000 microsegundos. Ya no lo podremos hacer diciendo 5, 750, 6, entonces 900, 7, 1050, hasta llegar a 240.000. Sería un proceso muy complicado. Por esa razón, se requieren de las ecuaciones y decimos simplemente que L es la cantidad de imágenes que el ojo humano reconoce en 240.000 microsegundos, es decir, L es el número o la variable que vamos a hallar, pero dependiendo del valor que nos acaban de dar, que es una imagen, 150 microsegundos se procesa. Por lo tanto, hacemos una división también y decimos que L va a ser igual a las 240.000 imágenes, microsegundos, dividido entre 150 microsegundos y obtenemos como resultado 1.600 imágenes. De esta manera, cualquier dato que nos presente podemos hallar el valor del número de imágenes teniendo el dato inicial que es el de 150 microsegundos procesadas por una imagen. Ahora bien, ¿qué es una ecuación? Una ecuación, la raíz equa, que significa igual, es simplemente una igualdad en donde se involucra una variable incógnita que vamos a hallar basado en los datos adicionales. Miremos que en las expresiones comunes nosotros usamos ecuaciones. Un número aumentado en 5 unidades, ¿qué representa? X, supongamos que sea el número, y si lo aumento en 5 es ese número más 5, por ejemplo.
Un número disminuido en 10 unidades. Cuando hablamos de disminución, estamos hablando de una resta. Observen que la ecuación no necesariamente siempre debe estar representada por una X, también lo puede ser Y, M y cualquier letra del alfabeto. El triple de un número. Entonces, cuando hablamos de triple, estamos refiriéndonos a una multiplicación y por eso decimos 3X, 3Y, 3M, 3N, cualquiera. 3 por M o 3M es el triple de un número. La cuarta parte de un número, entonces, ¿qué representa? N sobre 4. La cuarta parte, la quinta parte, la décima parte siempre representará una división. Vamos a ver unos pequeños ejemplos de cómo resolver ecuaciones. Aquí tengo 6 modelos de ecuación en donde todas, como pueden observar, son cantidades comparadas una igual a otra, es decir, que x más 3 es igual a 7. Quiere decir que el valor de x debe ser tal que la suma de x más 3 me dé 7. O en el caso de la ecuación verde, 3x menos 1 igual a 11, debe haber un valor que multiplicado por 3 o el triple de ese número menos 1 me dé 11. Vamos a mirar con cuidado cómo se hace cada uno de estos ejemplos. Por ejemplo, aquí en el azul claro dice 16 sobre x igual a 2. Es decir, que un número que al dividirlo con 16 me da 2. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar cómo resolver de forma sencilla esas ecuaciones. Entonces, con color negro o azul, vamos a mirar, entonces, x más 3 es igual a 7. Aquí bastan con que hay dos métodos, uno que es sumando y restando o restando dependiendo de la ecuación, a cada lado la cantidad que está sumando con x, o simplemente voy a decir que x va a ser igual y este 3 lo voy a pasar con signo contrario al lado derecho acompañando al 7. O sea que esto es 7 menos 3 y por lo tanto la resta me da 4. Quiere decir que el valor de x debe ser 4 para que su resultado final sea 7. En el ejemplo que sigue dice 3x menos 1, vamos a hacerle el mismo, vamos a quitarle este 1 al 3x y lo vamos a dejar solito, entonces quedaría 11 más 1. 11 más 1, pero esta x sigue acompañada de un 3, por lo tanto este 3 también debo quitarlo del lado de x y por eso debo ponerlo a dividir con el 12 que tengo aquí. Entonces, repaso. Si yo tengo algo que está sumando o restando, entonces lo paso al lado contrario con signo contrario. Y si hay algo que está multiplicando o dividiendo, entonces lo paso a multiplicar o dividir dependiendo del caso. En este caso en particular, lo paso a dividir. Dividir 3. ¿Sí? Y decimos que esto es igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que el valor de x es 4, porque 4 por 3, 12. Bien, ahora, en el ejemplo de x más 4 menos 2 igual a 8, vemos que hay un paréntesis, pero eso no nos debe distraer porque es lo mismo que tener x más 4, voy a hacerlo con un color azul, x más 4 menos 2 igual a 8, x y más 2 igual a 8 y x es igual a 8 menos 2, por lo tanto x es igual a 6. Y ese es nuestro resultado final. Miremos otro ejemplo. En este caso de 2 que multiplica a x más 12, debemos hacer algo que es multiplicar término a término de la suma por el factor 2. Entonces, en ese sentido, diríamos 2x más 2 por 12, 24, igual 3x menos 5. Pero se nos presenta algo que no se nos había presentado en los ejemplos anteriores, y es que tenemos
x a un lado y x al otro. Es decir, que debemos pasar a un solo lado las x y a un solo lado los números independientes. Pero como me sirve, para que x sea positivo, me sirve que pase x todos a la derecha, dado que 3x es mayor que 2x. Entonces sería 24 y este que está negativo, el 5, lo voy a pasar positivo. Y voy a decir que es igual a 3x y el 2 que está positivo lo voy a pasar aquí negativo. Y entonces obtenemos como resultado 29 igual 3x menos 2x me da x. O sea que el resultado final es 29. Muy bien. Vamos ahora a observar este ejemplo en donde la x, o sea, la variable, está en el denominador, o sea, como divisor. Entonces, lo único que tenemos que hacer es pensar en que es una igualdad común, como la hemos trabajado antes, y que para poder yo resolver esta igualdad debo multiplicar en forma de x, es decir, 16 por 1, 16, y 2 por x, 2x. Y hacemos lo que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores, y es que lo que está multiplicando, este 2 que está multiplicando, lo paso a dividir, y por lo tanto x va a ser igual a ¿qué? 16 dividido 2 me da 8, ¿sí? Y es todo, tenemos el resultado de x. Finalmente, tenemos aquí el valor de f que está negativo. Observen que f o la variable siempre debe quedar positiva, como hicimos acá, como hicimos en los demás ejercicios. Entonces, para que eso ocurra, pues voy a dejar 36 en el mismo lugar y voy a pasar a restar el 28 para que de esta manera el f pase al otro lado como positivo. Entonces f me va a quedar positivo y por lo tanto 36 menos 28 me va a dar 8, que es igual al valor de f. Quiere decir que la variable aquí, el valor de la variable es 8. Y hemos terminado acá. Les propongo entonces que practiquen lo que aprendimos con unos ejemplos similares y luego revisemos la solución para ver en qué nos equivocamos o si de lo contrario acertamos en todos los resultados.